Bueno, hola nuevamente a todas las personas que se están conectando nuevamente con la editorial de la Universidad del Rosario. Les damos nuevamente la bienvenida a esta segunda parte de la presentación del libro Conflictos, Dilemas y Paradojas, Cine y Bioética, el inicio de la vida. Como ya podrán saber, nos están acompañando los dos editores académicos de este libro, el profesor Boris Julián Pinto Bustamante, médico cirujano, especialista y doctor en bioética y quien es profesor principal de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, la profesora y doctora Ana Isabel Gómez Córdoba, quien es médica pediatra, especialista en gerencia en salud pública y quien actualmente es doctora en ciencias jurídicas de la Universidad Javeriana y profesora titular de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y también nos acompaña la doctora y profesora Claudia Marcela Rosso Reyes, terapeuta ocupacional de la Universidad de Rosario y doctora en bioética de la Universidad del Bosque, que nos está acompañando como moderadora y comentadora. Les agradezco a todas las personas por sus comentarios, por sus preguntas. Nuevamente dejamos el espacio abierto de los comentarios para que puedan seguir compartiendo y hablando de la mano de estos tres profesores y doctores. Muchísimas gracias y continúen con la conversación. Muchas gracias. Una pregunta que le inquieta a uno alrededor del trabajo en bioética, de las construcciones teóricas que se hacen en bioética, es cómo transmitir realmente ese proceso a los estudiantes. Cómo llegar a impactar realmente la formación del estudiante. ¿Cuáles consideran ustedes que son las posibilidades que este libro y la colección completa, por supuesto, le va a ofrecer a la formación en bioética de los nuevos profesionales rosaristas y seguramente de muchas otras universidades que tendrán la colección como parte de los recursos pedagógicos que utilizarán? ¿Quieres empezar esta vez, Boris, y después voy yo? Ok. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que se abordan, por supuesto, temas complejos desde distintas perspectivas, pero tratamos de que sean capítulos eh, diseñados también con un propósito didáctico, pedagógico. Entonces, hay unos componentes biomédicos, hay otros componentes filosóficos, unos capítulos más que otros, hay unos componentes jurídicos, pero tratamos de describir los hechos fundamentales de los problemas que abordamos, tratar de debatir sobre la base de hechos que podamos corroborar, que podamos también refutar, pero siempre sobre la base de un diálogo que no desconozca los hechos. Hoy por hoy existen demasiadas discusiones estériles sobre cuestiones pues que ni siquiera se han corroborado en la práctica. Creo que hoy por hoy en el contexto de la pandemia incluso vemos eso, ¿no? Como hay unos debates sobre conspiraciones y una serie de discursos que no tienen en cuenta la rigurosidad de los hechos. Y en bioética tenemos que partir de unos hechos sabiendo que la aproximación a los hechos siempre es preliminar, siempre es provisional, que el conocimiento se construye, que el conocimiento científico no se agota, por supuesto, pero tenemos una base de información sobre la cual podemos debatir. Entonces, siempre se plantean los hechos. Luego pasamos a identificar cuáles son los problemas éticos, cuáles son los conflictos, quién vive esos conflictos. Tratamos de que esos conflictos no se vean en tercera persona, desde una perspectiva abstracta, sino precisamente el recurso narrativo nos permite situar esos conflictos en personas identificables, en personas que sufren y viven ese dilema o ese conflicto en un momento dado. Vuelvo al capítulo sobre interrupción voluntaria del embarazo, a una película como Las normas de la casa de la sidra, que nos plantea un escenario en el que hay un joven que nació en un orfanato, su mentor, su tutor es un médico ginecólogo, quien tiene una clínica en la que o atiende partos o realiza interrupciones del embarazo, respetando siempre la decisión de la mujer que le consulta. Entonces, si la mujer quiere tener su hijo, él atiende el parto y tiene ahí mismo un orfanato. De hecho, ese joven es uno de los huérfanos cuyo parto su profesor atendió. Pero si la mujer quiere otra cosa, él
hace la interrupción del embarazo. Entonces llega un momento en el que este joven crece, se convierte en el pupilo de su maestro, está aprendiendo el arte de la medicina y le dice, profe, yo le acepto a usted las clases de obstetricia, yo le acepto cómo atender un parto, cómo hacer una cesárea, pero a mí no me enseñe a realizar una interrupción del embarazo, porque es que yo estoy aquí porque mi mamá decidió que yo debería nacer y usted me cuidó en este orfanato. Entonces, yo tengo el dilema, ese dilema lo tengo yo en primera persona. Ese es el punto medular de toda la novela y de toda la película. Entonces, esos conflictos no se viven en abstracto, se viven en una circunstancia real, en un contexto particular, son conflictos encarnados, son biográficos. Tratamos de que los capítulos respeten esa dimensión narrativa de los problemas morales. Y, por supuesto, luego pasamos a, bueno, tenemos un conflicto, pero necesitamos tomar decisiones, porque en últimas, quienes nos han colaborado, la mayoría son o estudiantes de medicina o estudiantes de derecho, eh, algunos también de ciencias sociales, de filosofía, pero en últimas tenemos que tomar decisiones. ¿Qué decisión vamos a tomar? Entonces, buscamos que el capítulo no se quede en la identificación del problema, sino que busquemos posibilidades, imaginemos posibilidades. Y la ética narrativa nos permite tanto imaginarnos cómo nos sentiríamos si viviéramos la experiencia que está relatándonos un protagonista, como también la posibilidad de imaginar futuros posibles, la posibilidad de imaginar alternativas. Yo sostengo que en la mayoría de los dilemas en bioética no son dilemas y de hecho en la vida la mayoría de las veces no tenemos auténticos dilemas, la mayoría son falsos dilemas. Pero esta es precisamente la virtud del libro, doctor. Creo que una de las ventajas que tiene este libro como recurso pedagógico, y es lo que me gustaría rescatar de todo lo que usted está mencionando, es poder precisamente balancear esos dos elementos que usted está ahí refiriendo, que es precisamente lo que se requiere para la construcción de esas competencias emocionales que los estudiantes necesitan después en su ejercicio profesional. Entonces creo que ese es uno de las grandes ventajas que tiene el libro, ese equilibrio que lograron poder mantener a lo largo entre lo técnico y lo humanística, me parece que es fundamental. Y creo que eso es una de las cosas que hay que resaltar de todo el proceso de esa escritura de este libro. Y también hay un componente del bioderecho, porque en esos cursos de acción también tenemos que llegar a cuáles son los consensos a los que hemos llegado en diferentes marcos normativos. Entonces, creo que hay una conjunción entre biomedicina, bioética y bioderecho. Yo a esto sumaría únicamente y voy a tomar nuevamente el ejemplo de la Casa de la Sidra, que si bien la postura del protagonista en un inicio es esa, cuando él sale al mundo real y está trabajando como recolector de frutas en un campo, conoce una situación que lo toca profundamente y es una mujer menor de edad que es abusada por su padre y está embarazada. Y en ese momento es capaz de reflexionar sobre lo que está sucediendo y cambia su manera de razonar. Entonces, pienso que otro elemento muy importante que tiene el cine, pero que también tiene la colección, es que nos permite a todos nosotros explorar sobre la posición que tenemos frente a temas morales muy importantes. ¿Desde qué orilla estoy yo aproximándome al tema moral? Pero también nos permite reflexionar si puede modificarse esa posición. A mí me gusta mucho una definición de autonomía que está en la enciclopedia de bioderecho y bioética del doctor Carlos María Romeo Casabona, que cuando definen autonomía no la definen como el ejercicio de la libertad, sino como la posibilidad de usar la libertad para cambiar como uno piensa. Es decir, para moverse de su propia posición a otra. Esa me parece una de las definiciones más hermosas de autonomía. Entonces, digamos que de manera práctica este libro también le permite a las personas confrontarse contra sus propias posiciones, pero también pensar si hay argumentos para entender la del otro o para incluso cambiar la posición que uno tiene.
y recordar que el proceso de decisión racional requiere de empatía, que es emoción, deliberación, argumentación, raciocinio para la acción. Entendiendo, como dice Boris, que hay unos límites en los que nos movemos, que es un acuerdo de mínimo social que está expresado en el derecho. Entonces, la conjunción de todos estos elementos hace que la obra sea práctica. Adicionalmente, cuando escogimos los contenidos, si bien que hay contenidos que lindan el campo de la ciencia ficción y que no son del quehacer diario, la gran mayoría de contenidos sí pueden ser de la competencia de los problemas que debe resolver un profesional de la salud en el ámbito del cuidado de sus pacientes o de la investigación o la de gestión de servicios de salud o el diseño de políticas. Luego, les permite tener una serie de elementos para la realidad que van a enfrentar. Estamos en la mitad de la saga, ¿no? Estamos viendo 2 de los libros del proceso. ¿Qué viene en las dos ediciones siguientes que nos van a permitir a aquellos que enseñamos bioética, pues poder tener todavía más posibilidades y digamos un abanico más grande de explorar el cine en nuestros argumentos pedagógicos? Pues digamos que se ha escogido una estructura muy simple. Cuando uno revisa, por ejemplo, las especializaciones o maestrías en bioética, muchas de las formas como se organiza la aproximación temática es inicio de la vida, durante la vida y final de la vida. Entonces, digamos que en el siguiente libro, pues va a ser un tema que me apasiona a mí profundamente, que son todas las problemáticas al final de la vida. La importancia que tiene el derecho a morir dignamente con todos sus matices y pues sobra decir que es una temática que no solo nos interesa desde el punto de vista profesional, sino que es algo ineludible para cualquiera de nosotros en nuestro ciclo vital y en el ciclo vital de las personas que amamos. Y el otro que es poner un pie en el futuro también, ¿no? Porque va a abordar inclusive temáticas como el transhumanismo. Sí, el tercer libro de la serie ya está en el proceso en la editorial. No sé cuándo saldrá, pero sé que ya está, digamos, en la fase final. Debemos decir que los procesos de la editorial de la Universidad del Rosario han sido muy eficientes, sin duda, sin duda. Hay un gran apoyo, hay un diálogo continuo con los autores y nos ha permitido avanzar en estas propuestas. En ese tercer libro sobre ética narrativa en el final de la vida, abordaremos temas de cuidados paliativos, de eutanasia, de conflictos bioéticos en torno al trastorno neurocognitivo mayor, etcétera, etcétera. También es un libro en el que se colaboró estrechamente con un grupo de profesionales y de estudiantes y bueno, creo que va a ser un producto también muy útil, tratando que sea muy actual frente a estos desafíos a nivel nacional e internacional. Y el cuarto libro tratará sobre bioética y derechos humanos, pero también derechos emergentes. Entonces hablaremos sobre VIH y salud pública, hablaremos sobre diversidad funcional, salud intercultural, salud mental. Hay un capítulo sobre transhumanismo. Entonces, derechos en el contexto biomédico actual y derechos emergentes de cara a los desafíos que la misma tecnociencia nos pueda ir proponiendo. Siempre quiero aprovechar estos espacios de lanzamiento del libro para agradecerle a todos los estudiantes que nos han colaborado, porque estos son procesos de largo aliento. Tenemos muchos productos, muchas iniciativas de publicación, hay unas que salen rápido, hay artículos que salen en 2 meses y se publican rápido, hay otros que se demoran años. Entonces, hay estudiantes que empezaron con nosotros en 5º semestre. Ya están graduados. Y ya son médicos, ¿no? Entonces, otros ya están haciendo especialización, otros como Henry Mauricio Chaparro, pues ya está mucho más adelante. Entonces, el tiempo pasa y uno tiene siempre el afán de responder con aquello con lo que se comprometió. Entonces, siempre les decimos, bueno, ustedes acaban aquí su contribución, pero nos comprometemos a
culminar los productos que hemos prometido. Y ahí vamos, poco a poco, con paciencia, pero agradeciendo esa cuota de resistencia que todos han tenido. Y de verdad, muy especialmente, un agradecimiento muy grande a la Editorial del Rosario, liderada por Juan Felipe Cordo. Son impecables en su trabajo. Ahorita le estaba escribiendo que cómo le agradecía que ellos trabajan para que los sueños de uno se hagan realidad. Las cosas locas que se nos ocurren, que parecen proyectos muy grandes, muy largos, imposibles de hacer, ellos tienen toda la capacidad de apoyarnos y de lograr que se cristalicen. Y si para nosotros es emocionante como profesores, pues imagínense lo que es para un estudiante el ver publicadas sus ideas. Esa es una oportunidad maravillosa que le agradecemos mucho a la Editorial del Rosario. Claro que sí. Me permito ahora hacerles una propuesta a los dos y voy a permitirme leer una cosita que de pronto podría ser útil para este proceso que vendrá después de esta colección. Este es un libro y los que vendrán los considero como un laboratorio de esas prótesis de la realidad en la que la tecnología cada vez tendrá más valor y poder. Las narrativas son el espacio de experimentación de la toma de decisiones o de las controversias que una actuación profesional hará. Una simulación de los cambios que la humanidad experimentará con o sin la bioética. Nos invito, y me incluyo, a crear y sistematizar un laboratorio de bioética, a veces con la ética narrativa, a veces con la casuística, pero tal vez con las mediciones de esos estados de ánimo de nuestros estudiantes y con las reflexiones de esos antes llamado en la introducción contratos simbólicos que hacemos también en nuestras clases. Que no solamente nos lleva la película, sino también las reflexiones que tenemos cada vez que, como decía la doctora Ana Isabel, un estudiante se nos acerca y nos hace una pregunta. Quisiera también que tuviéramos en cuenta en este laboratorio esa pregunta por la empatía de la que hemos estado hablando esta tarde y las competencias emocionales que pretendemos generar en esos futuros profesionales. Me gustaría escuchar esas reflexiones que ustedes tienen a esa posibilidad. Me gustan unos términos que he escuchado desde el inicio, como contratos simbólicos, prótesis de la realidad. Esos conceptos me desafían. Creo que la narrativa y la ficción nos permiten pensar en esos términos de contrato simbólico, porque, por ejemplo, algo que planteamos en el capítulo sobre genética, replicantes, etcétera, es que muchas de las posibilidades que se enuncian en muchas de las películas de ciencia ficción sobre manipulación genética, etcétera, no son estrictamente realidades que hoy en día podamos definir. Hay cosas que sí existen, hay cosas que ya se hacen, hay cosas que se van a hacer, pero no todo se plantea tal como aparece en las películas, lo cual de entrada no desvirtúa el valor moral de una narrativa. Hay, por supuesto, hay ya unas historias tan descabelladas desde lo científico y lo ético que bueno, serán casos particulares, pero si bien el estado del arte, el estado de la ciencia en un momento dado puede no corresponder con la verosimilitud de una narrativa, en la dimensión simbólica los seres humanos siempre estamos expresando temores frente a qué sucedería si, qué pasaría si eso fuera radicalmente cierto. Y esa pregunta, esos futuros abiertos, esos futuros posibles, expresan temores que a su vez expresan valores que consideramos fundamentales para la existencia humana. Y los valores no son solo categorías asequibles mediante la razón, son también categorías afectivas. Nosotros sentimos, eso nos lo ha enseñado Xavier Echeverría cuando nos habla de cómo
los valores privados se proyectan al ámbito público y político y pueden ser o utilizados para la pedagogía, la convivencia, la solidaridad, o utilizados con otros fines políticos que capitalizan el miedo y el odio. Es decir, los valores están impregnados de emociones. Y esos temores que expresamos, los expresamos sobre la base de aquellos valores que consideramos fundamentales, como la libertad, como la privacidad, como la autonomía. Y me gusta esa definición de la autonomía como la posibilidad de cambiar de opinión. Sí. La capacidad que yo tengo incluso de equivocarme o de cambiar o de rectificar mi postura. Entonces, en ese sentido, un laboratorio de problemas bioéticos tendría que ser un laboratorio que reconozca esa dimensión afectivo-emocional de los valores sobre los que debatimos en bioética. Creo que esa tendencia racionalista, abstracta, puramente lógica, que considera que los principios son entidades cognitivas casi que inasequibles, no se compadece con lo que vivimos todos los días, que son emociones, sentimientos que expresan valores que consideramos importantes para existir y para coexistir. Creo que ese es el aporte de la ética narrativa, y cualquier proyecto tendría que articularse sobre eso, cómo articulamos razón y emociones en la enseñanza de la bioética. Más cuando los modelos pedagógicos se han orientado muchas veces dentro del proceso de formación de los profesionales de la salud a anular la emoción. Y al anular la emoción, cuando la emoción emerge y no la sabemos manejar, son todos los riesgos en salud mental que tenemos. Creo que un estudiante de cualquier profesión relacionada con el cuidado de la salud humana sea capaz de enfrentar emociones y emociones profundas y sea capaz de modularlas y de generar un nexo de cercanía con el paciente y con la familia del paciente sin que eso signifique un riesgo para él, eso es una ganancia infinita. Yo sí creo que la emoción es fundamental en la vida humana, en cualquier acto de la vida humana. A mí me mueve el amor. Lo que me mueve en la vida es el amor. Y cada uno tendrá una emoción distinta que lo mueva, pero es la emoción la que lo mueve a uno. Y pienso que el siguiente salto que tenemos que dar, que estamos haciendo ahorita una aproximación muy interesante, es a poder estar en el espacio clínico resolviendo situaciones bioéticas concretas en donde puedan participar también los estudiantes y podamos ver el rostro de las personas sobre las que estamos ayudando a tomar las decisiones, sin dar datos específicos porque estamos sometidos a sigilo. Recientemente con Boris estuvimos en un comité de toma de decisiones frente a un caso de bioética muy complejo y en un momento dado, era remoto, nos dimos cuenta que la persona sobre la que se estaba tomando la decisión estaba conectada. Y en el momento en que esta persona se muestre en pantalla y empiece a interlocutar con nosotros, yo creo, Boris, que yo no había tenido una experiencia bioética tan intensa en mi vida. Es de las cosas que nos enseña Zoom. Sí, sí. Absolutamente intensa. Luego, el poder estar conectados con las personas a las cuales estamos tratando de ayudar con nuestras competencias bioéticas y biojurídicas es una experiencia increíble. Sí, hasta ese punto la discusión era teórica, entonces recurrimos a los marcos de toma de decisiones en bioética, al marco normativo, a las aclaraciones de los hechos médicos, pero se cae la conexión y podemos ver de los que quedamos a la persona sobre quien estábamos decidiendo. Y cuando vemos el rostro es otra la discusión, es otra la discusión. Es una dimensión intersubjetiva que no podemos reducir a los ejercicios teóricos. Y eso nos genera emociones y esas emociones también nos demandan una responsabilidad. Creo que en ese momento la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué es lo correcto? Después de todo lo que hemos hablado durante una hora, vemos a la persona, la escuchamos sus sueños, sus proyectos, su perspectiva, etcétera, y nos preguntamos, ¿será que estamos haciendo lo correcto? Hay emociones, y creo que en el proceso de enseñanza, no solo en la medicina, sino en la enseñanza en general para la ciudadanía,
el concurso de las emociones y los sentimientos tendrá que ser cada vez más relevante en nuestros procesos de aprendizaje. Como dice Antonio Damasio en El error de Descartes, él dice, nos han enseñado que es necesario depurar la razón de las emociones, aprender a tomar decisiones con la cabeza fría. Y él dice, no, los estudios hoy por hoy en neurobiología nos dice que las emociones son fundamentales para los procesos de toma de decisiones y que los únicos que toman decisiones con la cabeza fría son los psicópatas. ¿Por qué? Porque carecen de la empatía, porque no tienen la capacidad de identificar las necesidades y los estados emocionales de sus víctimas y por eso pueden generar daño sin sentir nada. Bueno, estamos recibiendo también mensajes de las redes sociales felicitando a este grupo de profesores. Nos acompaña también la doctora Diana Rocío Bernal, que nos manda un saludo muy especial por estar participando en este proyecto, y María Alejandra Gutiérrez, que también nos hace unos aportes muy interesantes en esta perspectiva desde la filosofía. Tenemos que despedirnos, desafortunadamente, el tiempo se nos está acabando, pero me gustaría concluir con estas frases alrededor de este libro. Esta es una obra escrita a muchas manos, con variedad de pensamientos y visiones que se convierten en un material de calidad para quienes intentamos explicar a profundidad lo que entraña el etos humano. Apoyado a aquello que mencioné en el inicio de esta presentación, las películas vistas con las ópticas distintas de diferentes autores animarán hasta los más apáticos estudiantes y establecerán el camino para que las narrativas permitan desarrollar competencias éticas y humanísticas en los nuevos profesionales de la salud. Muchísimas gracias por habernos permitido conversar con ustedes sobre el libro y por las oportunidades que nos da la editorial de estar en contacto con los lectores de esta saga de la que estaremos muy pendientes para poder finalizar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres profesores por este espacio tan interesante que se dio en el marco de la presentación del libro Conflictos, Dilemas y Paradojas, Cine y Bioética en el Inicio de la Vida. De igual forma, de parte de la editorial de la Universidad del Rosario, agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas durante la presentación, por sus preguntas, por sus comentarios y felicitaciones para esta presentación del libro. Esperamos que este espacio haya sido interesante y provechoso para todos, y aprovecho para recordarles que si se perdieron algo de esta emisión o quieren revivirla, pueden visitar la página de Facebook de la editorial, en donde podrán encontrar esta y otras transmisiones que serán de su interés. No olviden que si quieren acceder al libro, podrán integrarlo y podrán comprarlo a través de la página ebook.urosario.edu.co. Lo pueden encontrar en versión digital y también se pueden comunicar con la editorial de la Universidad de Rosario para poder acceder en físico. Una vez pues todo esto vuelva a la normalidad, podrá llegar a su casa. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como @editorialur, y no olviden seguir pendientes de toda la programación y de todo el contenido que estamos generando día a día para ustedes. Muchísimas gracias nuevamente a los profesores y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Laura. Gracias, Claudia. Diego. Gracias, Laura. Boris, gracias. Gracias, Diego. Gracias, Ana Isabel.